La función cuadrática es un tipo de función de segundo grado en donde el mayor exponente es 2. Su forma representa una parábola y su fórmula es esta, igual a ax al cuadrado más bx más c. Todo lo que sea y x son obviamente las variables dependiente e independiente, a las cuales se le suman tres letras nuevas. La primera es a, que significa la concavidad. Básicamente, cuanto mayor sea a, más cerrada va a ser la curva. En cambio, si a es más chiquita, va a ser así, porque cualquier número que multiplique, si es muy pequeño, por más que x está al cuadrado, va a dar un resultado más pequeño, así que y va a ser más chiquito. Si tenemos este es el eje x y este es el eje y, si por ejemplo tenemos un número muy pequeño, el resultado es un número pequeño, entonces va a tener esta forma más aplanada. Pero si a es más grande, va a tener más una forma así. Después, el término B representa la linealidad. El término B lo que hace es, si es más grande, apoyará más y le dará más concavidad a la fórmula, y si es más pequeño, no. Y si no está, podemos decir que es una cuadrática pura, ya que el término B es un coeficiente de linealidad, por lo cual ya no hace que sea totalmente pura. También B puede ser visto como el corrimiento longitudinal de la parábola, ya que cuando querramos obtener dónde está ubicado el vértice, claramente al no haber B, en la famosa fórmula de menos b sobre 2a que más tarde voy a desarrollar, nos damos cuenta que el xb se encuentra en 0, por lo cual la parábola está totalmente centrada. Y el último término c es la ordenada al origen, que como en la función lineal, cuando todo lo que tenga x vale 0, o sea que x vale 0, c es lo que va a valer en y. Una función cuadrática consta de un vértice, el cual es un punto que en algunos casos es su máximo y en otros es su mínimo. En este, por ejemplo, es su mínimo porque es el punto más bajo que tiene la función, y en este es el máximo, que es el punto que tiene mayor valor. Como este es un punto, va a tener una coordenada en x y una coordenada en y. La coordenada en x de este vértice se puede obtener con esta pequeña fórmula, con el término b y con el término a, así que si no tiene término c se puede utilizar igual. Pero y si no hay término B, básicamente el vértice va a estar sobre el eje Y, porque va a ser 0. Por lo cual, siempre sabemos que la coordenada X va a ser en 0. Y después sí, ya veremos lo que va a dar. Cuando queremos obtener la coordenada en Y, básicamente hay que hacer el f de sxb. O sea, básicamente evaluar la función en el punto que obtuvimos previamente. Las raíces, para obtenerlas en una parábola y en cualquier otro tipo de función, se obtienen igualando la expresión a 0. El y tendría que valer 0. ¿Por qué? ¿Qué es una raíz? Es cuando la función intercepta el eje x. Entonces, sí, nosotros tenemos que y tiene que ser 0, por lo tanto hay que evaluar cuál es el x en donde esto sucede. Tenemos tres casos para una función cuadrática, donde haya dos raíces, que básicamente sube y después vuelve a bajar, o baja y después vuelve a subir. Después tenemos una raíz sola, que tiene que ser justamente el vértice que corresponda con el eje x. Y después un caso donde no hay raíces, que básicamente nunca llega a atravesar el eje x. El dominio de una función cuadrática son siempre los reales. La imagen va desde la coordenada del vértice hacia el lado donde va a continuar, conjunto de ceros, bueno, en este caso específico no hay, así que lo aclaramos, pero por lo general puede haber 2, 1 o 0 raíces, como dije anteriormente. Conjunto de crecimiento es, bueno, del vértice a donde vemos que la función crece, desde el crecimiento de exactamente lo contrario. Conjunto positivo, vemos si estamos que toda la función siempre está por arriba del 0, entonces podemos decir que es del menos infinito a más infinito, que es positiva, y negativo nunca hay, así que no hay. Por último, hay tres formas de expresar una función cuadrática. La primera es la forma polinómica, que es la que vimos anteriormente, en donde se escribe con un polinomio ordenado del mayor grado al menor grado, al final con el término independiente. Después la forma canónica, en donde tenemos primero la concavidad, entre paréntesis con, bueno, la x que vamos a reemplazar, con las coordenadas del vértice, la coordenada de x acá adentro con un cuadrado y la coordenada y. Y por último la forma factorizada, en donde se escribe básicamente en base a las raíces que tengamos. Si por ejemplo tenemos dos raíces, se va a escribir x más la raíz 1, todo multiplicado por x más la raíz 2. Si no tenemos raíces no podemos escribir esta forma, o si tenemos una sola, se puede escribir nomás como x más raíz. Acá tenemos un ejemplo donde la forma polinómica era 2x al cuadrado menos 4x más 1. Entonces la forma canónica nos dio 2x menos 1 al cuadrado menos 1. Y la forma factorizada, que básicamente era obtener las dos raíces y escribirlo en base a eso.